Hola, hola. Qué bueno tener a toda la clase reunida hoy. A ver, entremos de lleno en esto, porque les prometo que hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo súper interesante. Vamos a ver cómo un invento diminuto, una cosita que parece totalmente insignificante, terminó, cambiando el mundo entero. Para quienes están tomando apuntes, el tema central de hoy es la Baja Edad Media. Pero ojo, no lo piensen como una de esas listas de fechas aburridas para memorizar. No, véanlo más bien como un gigantesco efecto dominó histórico. Literalmente, una pequeña pieza cae y ¡pam!, desencadena una revolución a nivel global. Para mantener nuestra clase bien estructurada, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. 1. El origen del cambio agrícola. 2. El surgimiento de la burguesía. 3. El caos de las ciudades. 4. Las estrictas reglas gremiales. Y 5. La gran revolución comercial. Empecemos. Vamos con el punto número 1, el origen del cambio agrícola, el inicio del efecto dominó. Y todo empieza con la forma en la que la humanidad cultivaba sus alimentos. Imagínense que esto fue como pasar de internet por cable telefónico a fibra óptica, un cambio tecnológico drástico. Durante muchísimo tiempo el trabajo pesado en el campo lo hacían los bueyes, que eran súper lentos. Pero entonces a alguien se le ocurrió inventar un nuevo arnés para los caballos. Este equipo nuevo, fíjense, incluía sillín, riendas, cabezada y una barriguera. Y de repente, ¡boom!, los caballos podían tirar de los arados con muchísima más fuerza y velocidad. Y como si el universo quisiera darles un empujoncito extra, el clima se volvió un poco más cálido en esa época. Así que tierras que antes eran un témpano imposible de sembrar, ahora eran perfectamente cultivables. Un caballo con este nuevo arnés hacía el trabajo volando en comparación con un buey. Y aquí es donde arranca la reacción en cadena. Piensen en esto. Un simple arnés nuevo significa que se produce muchísima más comida. Y al haber más comida y mejores técnicas para hacer telas, de pronto hay de sobra. Tienen un excedente masivo. ¿Y qué pasa cuando nos sobra algo que tiene valor? Pues no lo vamos a tirar a la basura, salimos a venderlo. Ese excedente literalmente obligó a la gente a empezar a comerciar con los pueblos vecinos. Pasamos a la sección 2. El surgimiento de la burguesía, los nuevos ricos de la época. Todo este boom de comercio creó algo nunca antes visto. Ojo con este término porque es importantísimo, la burguesía. Se llamaban así simplemente porque vivían en los burgos, que era como le decían a las ciudades medievales. Estos tipos eran artesanos y comerciantes que, a base de puro vender y producir, se hicieron increíblemente ricos. Y cuando digo ricos, hablo de que hicieron algo impensable para la época. Compraron su libertad, juntaban sus ahorros, iban donde el señor feudal de turno, ya saben, un duque, un conde o hasta un obispo, y literalmente le pagaban en efectivo por su independencia. Piensen en esto como un proyecto escolar de autogobierno, pero en la vida real y con gente armada. Estos burgueses libres organizaron sus burgos como comunas. Se juntaron para crear sus propias leyes locales y, lo más importante, hacerlas cumplir. Armaron consejos municipales con ciudadanos notables y magistrados. Y para que a nadie se le ocurriera meterse con ellos, crearon sus propios microejércitos, a los que llamaron milicias. Imagínense por un segundo organizar en su propio barrio las leyes y además armar un equipo de defensa para proteger a los vecinos. Pues de eso mismito hicieron ellos. Y así llegamos a la sección 3, el caos de las ciudades. Porque claro, no todo era color de rosa detrás de esas grandes murallas de piedra. A ver, pongamos las cosas en proporción. Hacia el año 1150, toda Europa occidental tenía unas 42 millones de personas. En ese mundo, un pueblito pequeño tenía unos 2.000 habitantes, una ciudad mediana unos 5.000, y una ciudad considerada gigantesca, una verdadera metrópolis de la época, tenía como máximo 60.000 personas. Hoy en día eso cabe en un estadio de fútbol, pero para ellos era una multitud amontonada en poquísimo espacio. Y aquí viene la parte, digamos, un poco asquerosa de nuestra lección. Como todo mundo quería vivir apretadito dentro de las murallas para estar a salvo, pues se quedaron sin espacio horizontal. La solución: construir hacia arriba. Hicieron edificios tan altos que bloqueaban la luz del sol. Las calles terminaron siendo callejones estrechos, súper oscuros y llenos de barro. Pero lo peor es que no había recolección de basura, así que la gente literalmente tiraba todos sus desperdicios por la ventana, directo a la calle. Y por si fuera poco, con tanto edificio de madera pegado uno al otro, vivían con el terror constante de que todo se incendiara. Pero esperen, que se pone peor. Las ciudades casi siempre se construían junto a un río. El río era súper útil, de ahí sacaban agua para tomar y para apagar los famosos incendios. El pequeñísimo problema es que también era ahí donde botaban toda su basura. Y claro, en ese entonces nadie tenía idea de qué eran las bacterias o la contaminación, así que la misma agua asquerosa donde tiraban sus desechos era la misma que se tomaban en la cena.
Era la receta perfecta, el caldo de cultivo ideal para las peores epidemias. Pasemos a la sección 4, las estrictas reglas gremiales. Porque viviendo en ese caos absoluto, había que organizarse de alguna forma para sobrevivir profesionalmente. Atención toda la clase aquí, que esto es típica pregunta de examen. Hay que saber diferenciar dos cosas que suenan parecido, las guildas y los gremios. Las guildas eran única y exclusivamente los grupos de comerciantes, los que vendían. Y por otro lado, los gremios eran las asociaciones de los artesanos, los que fabricaban las cosas con sus manos, como los zapateros o los panaderos. Es súper fácil confundirlos, así que recuerden la regla de oro. Guildas para los que venden, gremios para los que fabrican. Estos gremios eran súper estrictos, funcionaban casi como unos sindicatos modernos muy intensos. Primero, bloqueaban a cualquiera de afuera. Si no estabas en el gremio, no podías trabajar. Además, fijaban todos los precios y la calidad de los productos. Pero también trajeron cosas geniales. Lograron establecer una jornada laboral de 6 días, una locura de buena noticia para gente que antes trabajaba los 7 días de la semana. Y también tenían un sistema para ayudar a las viudas, los huérfanos y los enfermos del gremio. Eso sí, tenían un lado súper terco. Odiaban cualquier invento nuevo. Todo tenía que ser a mano y estaban totalmente en contra de que alguna máquina viniera a cambiarles el negocio. Entrar a un gremio era como escalar una pirámide muy empinada. Empezabas en la base absoluta, como aprendiz. Básicamente trabajabas gratis durante 7 años seguidos viviendo en la casa de tu instructor. Si sobrevivías a eso, subías a jornalero, donde por fin te pagaban un sueldo por día. Y en la cima de la pirámide estaban los maestros. Pero para llegar a ser el jefe final de tu oficio, tenías que superar una prueba gigante, crear una obra maestra, hecha totalmente a mano y de calidad perfecta. Y créanme, los maestros actuales te la ponían dificilísima, porque no querían que nadie más les hiciera competencia. Y llegamos a la última sección, la número 5, la gran revolución comercial y el fin de la Edad Media. Todo este desorden y progreso no se iba a quedar encerrado en las ciudades. El campo también cambió por completo. Los grandes señores feudales vieron a la burguesía hacer fortunas y dijeron, a ver, el dinero en efectivo es 1000 veces mejor que tener a un montón de siervos obligados a trabajarme la tierra. Así que el dinero mandó. Empezaron a alquilar sus tierras. Los campesinos que antes eran siervos atados a ese lugar pasaron a ser arrendatarios. Básicamente pagaban un alquiler por usar la tierra. Y aunque no suene a mucho, esto les dio muchísima más libertad y cambió las reglas de las clases sociales para siempre. Y todo ese dinero circulando nos lleva al evento estrella de la época, las ferias medievales. Imagínense el mercadito de los domingos de su ciudad, pero gigante y lleno de locura. Estas ferias duraban semanas enteras. La más famosa de todas era la de Champaña, en Francia. Ahí encontrabas absolutamente de todo. Vendían desde patos y ajos hasta las telas más finas y caras. Pero no era solo ir de compras, era el evento social del año. Había acróbatas, titiriteros, comida. Era el lugar perfecto para chismear, enterarse de las noticias y pasar un rato increíble. Y con esto llegamos al final de nuestra lección. Vimos cómo algo tan simple como un arnés para caballos generó excedentes, creó nuevas clases sociales, levantó ciudades caóticas y al final transformó la economía de todo el mundo. Pero quiero que se vayan de la clase con esto en la cabeza. Piensen en cómo vivimos hoy. Las ferias de los domingos, la forma en la que alquilamos casas, los barrios cerrados o los sindicatos. ¿Qué otras costumbres puramente medievales siguen vivitas y coleando en nuestras ciudades hoy en día? Mantengan los ojos abiertos, porque se sorprenderían de cuánta historia medieval hay justo al salir de la casa. Nos vemos en la próxima lección.